Bueno, buenos días. El día de hoy, mi nombre es la doctora Marta Zelaya, médico psiquiatra de Honduras. Les estaré hablando sobre depresión y suicidio en niños y adolescentes. Para comenzar, pues podemos hablar de estadísticas sobre la depresión en los niños y adolescentes. Sabemos que la depresión, pues, es uno de los trastornos mentales más comunes en estas edades y según un metaanálisis realizado por Costello, que incluye estudios de todo el mundo, se estima que en menores de 13 años una prevalencia del 2,8%, el 5,6% en adolescentes de 13 a 18 y el 5,9% es más frecuente en mujeres que en varones con un 4,6% de prevalencia. En el Estudio Nacional de Comorbilidad y Replicación también se demostró que el inicio de los trastornos de salud mental como la depresión alcanza su punto máximo a la edad de 14 años y pues esto también es importante porque pensamos muchas veces que los niños y los adolescentes no pueden deprimirse. ¿Cuál es nuestra realidad? Una de cada 20 niños y adolescentes padecen de depresión. El 60% pueden tener un riesgo de recurrencia. El suicidio es la segunda causa de muerte en la población mundial de niños entre edades comprendidas de 10 a 24 años. Anualmente, 100,000 adolescentes se suicidan en el mundo y por cada suicidio se registran entre 10 a 20 intentos. Lastimosamente, nosotros hemos estado viendo niños de 13, 17, 14 suicidándose y han llegado hasta el quinto intento. Según el Instituto Universitario de la Democracia, Paz y Seguridad, en Honduras en el año 2013 se reportaron 1,134 muertes en menores de 18 años, de las cuales 4,3 fueron a causa de suicidio. Ok, generalmente nosotros sabemos que la prevalencia de la depresión en niños, generalmente en escolares es el 0,3%, en escolares del 2% y la distimia del 1 al 2%. Recordemos que la distimia es una depresión en niños y adolescentes aproximadamente de un año de evolución, donde empiezan a presentar toda la sintomatología de tristeza, desánimo, anedonia, que son cosas que antes producían placer y ahora no, enojo, irritabilidad, no tolera que los contradigan, se manifiesta con mucho aislamiento. Y también pues en los adolescentes del 5 al 10% y de 2 al 8% en distimia. En nuestro país, en San Pedro Sula, me atrevería a decir que la prevalencia es del 35% de niños depresivos, siendo la distimia pues la primera causa. Ok, vamos a hablar un poco sobre la depresión. ¿Qué tenemos que nosotros ver en los niños para poderla identificar? Hay mucha ansiedad. Recordemos que la depresión va comórbida con la ansiedad, entonces el niño empieza a comerse las uñas, a tener dolores de cabeza, a tener dolores de estómago. Hay enuresis, que son esas orinas pues nocturnas o diurnas, encopresis. Hay una cara triste que concuerda mucho con el afecto que el niño en ese momento está presentando. Es indiferente o inexpresiva. Falta de socialización y falta de juego. Hablan poco. Hay una disminución también evidente en el apetito y hay mucha somatización. Son de los niños que si están en la escuela cada rato están pidiendo permiso para ir a enfermería o si están en casa están a cada rato yendo, por ejemplo, al baño. Ok, ¿qué pasa con la edad de 8 años? Generalmente las somatizaciones también son frecuentes, hay problemas de comportamiento que se vuelven demasiado irritables, que generalmente se suele confundir con trastornos pues, del comportamiento como TDAH o niños que son desafiantes oposicionistas. Hay bastante tristeza, hay anedonia, irritabilidad, mucha agresividad, quiebran cosas, tiran objetos, rompen juguetes. Hay hipo o hiperactividad, ya de por sí el niño tiene que moverse constantemente, no digamos cuando están depresivos. Hay un bajo rendimiento académico y es aquí donde generalmente pues ya deciden buscar ayuda porque generalmente son niños que van excelentes en sus clases y de repente pues tienen una situación que les hace bajar su rendimiento. También pues la comorbilidad con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En los 6 a los 9 años,
tienden a huir también de casa, hay mucha baja autoestima, soy un tonto, nada, no sirvo para nada, no hago bien las cosas, nada me sale bien, una desesperanza, y la desesperanza pues es un síntoma que llama mucho la atención porque ahí es una depresión ya un poco mayor o profunda que nos puede llevar a pensamientos o ideas de suicidio. Deseos de morirse lo expresan, me quiero morir, o mejor no existir, soy un estorbo, un problema, problemas en el área escolar, molestan a otros niños, alteraciones del sueño, no están durmiendo lo suficiente, y también obviamente el apetito, que puede ser disminución o aumento del mismo. También las somatizaciones. A la edad de 12, 17, recordemos pues que está la adolescencia, donde ellos generalmente pues no quieren tener contacto con sus padres, que quieren estar con sus amigos, ver qué música escuchan, qué ropa se ponen. Entonces, obviamente, están con estas crisis existenciales de qué puede pasar, para dónde van, qué quieren, qué son. Hay alteraciones, obviamente, en el apetito y en el sueño, hay mucha desilusión. Hay aquí mayor ideación de suicidio, hay mucha rebeldía, anedonia, ausencia de reactividad emocional, estado de ánimo variable y despertares tempranos. No duermen y se despiertan bastante temprano. Ok, vamos a hablar un poco sobre los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos la parte biológica. Recordemos que los antecedentes familiares son muy importantes, donde nosotros tenemos que indagar si tienen familiares, padres, abuelos, tíos depresivos, porque es una carga genética importante. Generalmente sabemos que la depresión se presenta más frecuente en género femenino, pero no por ende no es que se presente en género masculino. Inclusive en género masculino es el que más riesgo de cometer los suicidios, ¿no? La pubertad, por los cambios hormonales, también presenta una alteración en la labilidad afectiva, en el estado emocional, las enfermedades crónicas, niños con diabetes a sus cortas edades, tiroides, problemas pues también orgánicos que les hacen tener algún tipo de funcionalidad, hacen que los niños se depriman. Los trastornos mentales parenterales también son importantes. Y a nivel psicológico, pues la comorbilidad psiquiátrica. Generalmente no vienen estos trastornos solos, vienen conjuntos o comórbidos con ansiedad, con TDAH, con enuresis, encopresis, la baja autoestima, esa sensación de que lo que hacen no es suficiente. El trauma y el duelo, la pérdida son importantes porque recordemos que en este tiempo de pandemia, también el hecho de tenerlos encerrados, que hasta ahorita ya se está volviendo a una nueva normalidad, entonces ha creado también esta parte de depresión, los duelos por COVID, niños que se les murieron dos familiares, o la pérdida también de alguno de sus padres, o no necesariamente ese tipo de pérdida, por ejemplo, una separación de sus padres, un divorcio, que conlleva también un duelo y hace que estos también se depriman. En la parte social, el abuso, la negligencia y el rechazo, vemos frecuentemente el bullying, que es una de las principales causas también de depresión. La violencia en sí, violencias intrafamiliares, están muchos casos ahora que cuando no convivían tanto tiempo con papá y mamá porque tenían que trabajar y la pandemia los encierra y empiezan los gritos, las discusiones, los golpes. Entonces, estas son situaciones pues reales que nuestros niños padecen. La pobreza, no necesariamente ser pobre, estatus social. Ahora vemos que la depresión incluye cualquier tipo de estrato social, pobre, mediana clase, alta clase, no hay distinción. Ok, vamos a hablar entonces del suicidio. El suicidio, como definición según la OMS, lo define como un acto con resultado letal deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto sabiendo o esperando su resultado letal, a través del cual pretende obtener cambios deseados. Generalmente los adolescentes lo hacen para acabar con su sufrimiento. Otros lo hacen por mucha impulsividad. Es como, tengo un adolescente de 14 que está depresivo, tiene pocas habilidades sociales, tiene pocos amigos, solo se conectan prácticamente por la tecnología. Ese es otro problema grande también, la adicción que ha creado esto, pero
El punto está de que los padres confían en él, le dejan los medicamentos y entonces un día el papá lo regaña porque estaba mucho tiempo en videojuegos, se estaba acostando tarde, porque también tienen chicos o amigos en otros países con un horario totalmente diferente. Y entonces al día siguiente eh, lo regañan porque iba mal en las clases. Entonces él se enojó mucho y en un acto de impulsividad se toma todas las pastillas y termina pues obviamente en el hospital por un intento de suicidio. Entonces hay muchos factores de riesgo psicosociales, culturales, el ciberbullying, pucha, los abusos sexuales como son tan frecuentes, donde los niños se sienten atrapados y desesperados y dicen, no, acabo con mi vida. La parte ambiental se puede prevenir obviamente mediante respuestas nacionales que afronten principalmente estos factores locales que lo favorecen, ¿no? Ok, vamos a hablar un poco sobre Honduras. ¿Qué pasa en Honduras? Las muertes violentas o autoinfligidas o suicidios han cobrado la vida de 2.274 personas durante un periodo de enero del 2015 a diciembre del 2020, ¿no? Entonces vemos edades comprendidas de 20 a 29, edades de 10 a 19, 756. Entonces, pues esto también es importante. ¿Qué tipo, según la tasa y número de casos? Esto, según el Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues miramos que el 2015, que es prácticamente 330, hubo un aumento en el 2019, que es cuando inicia precisamente pues la pandemia, y tendríamos que ver cómo esto ha incrementado o avanzado. Ok, las muertes por suicidio, según edades y grupos o sexos, si ustedes miran, de 10 a 14 años, 29 hombres y 45 mujeres. De 15 a 19, que es un grupo bastante vulnerable, obviamente tenemos 154 mujeres y 170 hombres. Y de 20 a 24, 89 sobre 297, representando generalmente un 47.2%. Entonces esto llama la atención porque obviamente está aumentando en niños menores, pero lo que nosotros vemos constantemente son edades de 12 a 17 años. Los departamentos, obviamente Francisco Morazán lleva el primer lugar, seguido de Puerto Cortés, que es la zona industrial o la zona norte del país. Entonces, esto es importante conocerlo para ver las estrategias y técnicas donde se tiene que intervenir, ¿no? Los mecanismos, pues la muerte por suicidio según día de ocurrencia, el número de porcentajes, hay generalmente una prevalencia el día domingo. Les cuento que los adolescentes, pues también el tipo de música que escuchan influye muchísimo. Hay una canción que también el domingo es un buen día para morir y habla de toda esta temática, ¿no? Del suicidio. Muertes por suicidio según arma, mecanismo y el número de casos. Vamos viendo que el ahorcamiento y la asfixia siguen siendo el primer lugar y lo estamos viendo aumentado. Me atrevería a decir que hasta 2 veces más de lo que mirábamos antes de las pandemias, ¿no? Igual, pues, intoxicación por medicamentos, arma de fuego y, pues, arma blanca o lanzamiento al vacío, pues, es de las primeras causas, ¿no? Causas, según orden descendente, están en proceso de investigación 1756, eso según la fuente de Secretaría de Seguridad, y problemas de depresión, 1125. Generalmente, pues, el trastorno depresivo vendría como anteceder a la parte de que yo me siento con desesperanza, siento que todo es en contra mía, siento que me voltean a ver y todo es para mí, y entonces ahí es donde puede venir una ideación de suicidio. ¿Cuál es el perfil entonces de un niño y adolescente suicida? Tienen comportamientos disociales, quiebran cosas, mienten, roban, adicciones que generalmente van comorbidas con alcoholismo y marihuana, la violencia en sí, abuso físico y sexual, esto es muy frecuente, trastornos de alimentación que generalmente van con bulimia y anorexia, problemas académicos porque dicen, doctora, pero es que mire, era excelencia académica, de repente se quedó en 7 clases, ¿no? Entonces, alteraciones, pues, obviamente la parte neuropsicológica, que todos sabemos la parte cognitiva que afecta, pues, la mente, la memoria,
se les olvide las cosas, que se vuelvan más lentos. Entonces, estas cosas pues también son importantes. ¿Cuáles son las manifestaciones? Un aislamiento afectivo, no quieren que los padres les hablen, que los toquen, mucho miedo, pensamientos de poca valía, es como un adolescente decía, doctora, estaría mejor sin mí porque yo soy una carga hasta económica, porque probablemente escuchan a los padres discutir situaciones económicas y sienten pues esa carga y esa gran responsabilidad. Pensamientos negativos que no sirven para nada, ideas de muerte, expresiones de muerte, me quiero morir. Y aquí quiero detenerme un poco porque muchas veces los adultos piensan que solo es por llamar la atención y por manipulación, y eso no es así. Deseos de muerte y mucha desesperanza. Hay un espectro de suicida, pues estoy depresivo, comienzo a tener estos pensamientos negativos sobre mí mismo, ellos no pueden percibir obviamente el afecto de los demás, porque igual están en crecimiento y en desarrollo la neuroplasticidad cerebral y son más impulsivos por la parte prefrontal, pero el punto es que expresan me quiero morir. Luego hay una ideación donde uno dice, pues bueno, lo voy a hacer. Yo tengo adolescentes que dicen, me voy a matar y tal vez no los escuchan o hasta que agarran un cuchillo o hasta que los miran buscando diferentes mecanismos pues en el internet, ¿no? Y hacen el primer intento de suicidio. A mayor intento, obviamente mayor riesgo de consumar el suicidio van a tener y siempre un chico que se suicida va a hacer un reintento de suicidio y hay que observarlo entre los 2 primeros años, ¿no? ¿Cuáles son los mitos y cuáles son obviamente las verdades científicas? Pues el que lo dice no se mata, eso no es cierto. Generalmente los adolescentes avisan, anteceden, escriben cartas. Entonces es bien interesante su dinámica, ¿no? Quien lo dice puede llevarlo a cabo. Esa sería la verdad. Por ser mi familia no se va a atrever, entonces nadie está exento, ¿no? El parentesco no impide suicidio, confía en nosotros y nos lo dice todo. Eso no es cierto porque generalmente los padres piensan que son los mejores amigos de sus hijos y realmente pues ocultan muchas cosas, aunque confíe puede no expresar los deseos de matarse. Somos religiosos y eso nos librará. La religión no libera del suicidio. Algunas personas que lo tienen muy arraigado, sí, hay adolescentes que dicen, doctora, es que no lo hago porque me voy a ir al infierno o porque es pecado. Otros que lo han intentado cuando uno les pregunta y te arrepientes realmente por lo que tú hiciste, dicen no, lo volverías a hacer sí. ¿Y qué te detiene? Entonces, son cuestiones como no quiero que mis padres vuelvan a sufrir lo que acabamos de pasar en este momento, ¿no? Si él es bueno o buena, entonces por eso no lo hará. No se trata aquí de ser bueno o de ser malo, sino que se trata de una realidad. Me acaban de presentar un niño de 16 años, se murió su padre hace 2 años, se muere su abuela, que es como materna, hace 3 meses por una cardiopatía, y el niño lleva 2 años encerrado en las señales claras, disminución en el apetito, disminución en las clases, bajo rendimiento escolar, no se comía, no se quería bañar, pero la mamá no se daba cuenta o quería obviar ese punto porque pasaba todo el día trabajando, porque tenía otra hermana de 9, hizo el intento de suicidio y terminó en UCI, porque se tomó 15 pastillas de carvedilol, que era el tratamiento que tomaba su abuela. Gracias a Dios el niño sale y dice, doctora, qué horrible esto, no quiero volverlo a pasar y me arrepiento y no lo voy a hacer. Y le agradecía mucho al maestro que él llamó y que prontamente fue pues a recogerlo para llevarlo al hospital. Factores de riesgo, entonces, intentos previos de suicidio, obviamente lo van a volver a hacer o intentar, antecedentes familiares de suicidio, la impulsividad, la desesperanza, antecedentes de abuso o maltrato en la infancia, muy frecuente. Otros factores también el desempleo, la separación de los padres, enfermedades ya mentales de los padres o enfermedades inclusive físicas o discapacidades personales. Signos de alarma, amenaza de intento de suicidio, buscar o acceder a medios para suicidarse. Son tan tecnológicos
que buscan hasta la forma de cómo cortarse las venas. Yo tengo uno que me dice, doctora, he intentado 3 veces, mire, las venas no me funcionó, ahorcarme no me funcionó porque el nudo se zafó, y así sucesivamente. Evidencia o expresión de un plan, obviamente, programado de suicidio. Hay adolescentes que hasta tienen día, fecha, hora. Tuve una de 17 que decía, doctora, yo pensaba en matarme el día porque mi mejor amiga se suicidó, yo no le pude ayudar. La mamá en España ya vivía solamente con la abuela y entonces tenía día y hora, o era la fecha donde se suicidó su mejor amiga o era la fecha de su cumpleaños. Y decía, hasta pensé en qué traje me quería que me pusieran y hasta ya estaba dejando pues una carta de despedida. Está la desesperanza, mucha rabia, venganza, actuar de esa manera impulsiva. Incremento reciente también en consumo de sustancias como para que mitigue un poco el dolor y caer en cuenta de salir de esa realidad o dormir mucho también, aislamiento de la familia y amigos, que generalmente la familia lo toma como normal porque dicen, es que son adolescentes, doctora, yo pensé que era normal de la adolescencia que pasaba horas encerrado en el cuarto sin salir, sin ni siquiera comunicarse porque pensaba que era parte de su personalidad. También pues cambios recientes severos en ánimo, expresar no tener una razón para vivir. Cuando ya lo expresan, pues algunos padres acuden inmediatamente, pero otros lo dejan como desapercibido porque piensan que obviamente es por llamar la atención. ¿Cuáles son al final pues los criterios que hace que uno piense en hospitalizar a un adolescente con intento de suicidio? Generalmente las disfunciones familiares, cuando no hay una contención familiar adecuada, cuando hay ausencia obviamente de un adulto responsable, cuando hay un alto grado de letalidad con el método empleado o la percepción del riesgo del mismo joven, enfermedad psiquiátrica grave descompensada, cuando estamos también ante estas cuestiones de psicosis o de ansiedad demasiado severas, falta, porque muchos adolescentes lo intentan con el sentido de ya no tener más estos síntomas o estas sensaciones, ¿no? Falta de arrepentimiento, persistencia de la ideación suicida después del intento, intentos de suicidio grave, o sea, obviamente con múltiples factores, o que ya sea su tercer, cuarto intento en un periodo de tiempo menos de un mes, ¿no? El factor precipitante que sea persistente y de una forma intensa y sospecha de que oculte información durante la entrevista para evitar ayuda. Entonces, estas cosas pues son importantes y pues les agradezco su atención.